En el lujoso vestíbulo de un hotel de 5 estrellas en Monterrey, el joven Andrés, vestido de manera sencilla, se convierte en el blanco de miradas desconfiadas. En un acto de prejuicio, Carolina, una socialité influyente, llama a seguridad y lo acusa injustamente de estar en el lugar equivocado. Lo que nadie espera es que Andrés es hijo de Regina Beltrán, la poderosa gobernadora de Nuevo León. El incidente, que comienza con humillación, desata una emocionante lucha contra los prejuicios y por la justicia. Prepárate para una historia de giros inesperados y redención que tocará tu corazón. El vestíbulo del hotel brillaba con mármol pulido y candelabros imponentes. Los huéspedes desfilaban con ropa elegante, envueltos en conversaciones sobre negocios y destinos exclusivos. En medio de ese ambiente, Andrés destacaba de manera involuntaria. Su ropa sencilla, una camisa de algodón bien planchada y pantalones desgastados, contrastaba con el lujo que lo rodeaba. Esperaba pacientemente, sujetando una carpeta con documentos importantes para el proyecto arquitectónico al que había dedicado semanas de esfuerzo. Andrés, con su rostro de rasgos fuertes y piel morena, sentía las miradas de reojo. Algunos huéspedes murmuraban, mientras otros evitaban cruzarse en su camino. Cada minuto parecía eterno, hasta que un murmullo discreto, pero incisivo, comenzó a extenderse entre los presentes. Una mujer, Carolina, de tacones altos impecables y un vestido que emanaba exclusividad, lo observaba con una mirada fría. Para ella, él era un intruso, alguien que no pertenecía a ese lugar. Carolina, siempre ansiosa por mantener un supuesto orden y estatus, llamó al guardia de seguridad del hotel. Con un gesto de la mano y un tono autoritario, señaló a Andrés, haciendo suposiciones silenciosas que se reflejaban claramente en su expresión de desprecio. El guardia, obediente, se acercó a Andrés. Lo abordó con dureza, ignorando la carpeta que llevaba. Sin darle oportunidad de explicarse, le pidió que se retirara. La vergüenza de Andrés era palpable. Intentó aclarar que estaba allí para entregar documentos importantes, pero su voz fue silenciada por la firmeza de la intervención. Dentro del hotel, Carolina observaba la escena con aparente satisfacción, sin imaginar que ese momento marcaría el inicio de un enfrentamiento que cambiaría para siempre las vidas de todos en el lugar. Afuera del hotel, el calor intenso de Monterrey parecía amplificar el peso del momento. Andrés, con los papeles desordenados en sus manos temblorosas, sentía una mezcla de vergüenza e impotencia. Cada mirada indiferente de los transeúntes aumentaba el eco de lo sucedido. Lo que debía ser un simple acto de profesionalismo se había transformado en una humillación pública. La carpeta que sostenía no era solo un conjunto de documentos, era el fruto de semanas de trabajo arduo. Representaba su oportunidad de demostrar su talento como asistente en una de las principales firmas de arquitectura de la ciudad. Sin embargo, los prejuicios ajenos habían eclipsado ese esfuerzo, reduciéndolo a simples suposiciones basadas únicamente en su apariencia. Mientras se alejaba del hotel, los desgastados zapatos de Andrés resonaban en el pavimento con pasos vacilantes. Respiraba profundamente, luchando contra las ganas de derramar lágrimas. En cada esquina, su mente revivía la escena, la forma en que fue abordado por el guardia, las miradas alrededor, el tono severo y las suposiciones que lo habían silenciado. La humillación, sin embargo, no era lo único que lo acompañaba. Dentro de él, empezaba a arder un fuego silencioso. Andrés sabía que su madre, la gobernadora Regina Beltrán, siempre le había enseñado a no inclinar la cabeza ante las injusticias. Pensaba en lo que ella diría si supiera cómo lo habían tratado. Sin poder comunicarse con su jefa debido a su celular roto, Andrés decidió regresar a casa. Sabía que su trabajo aún debía ser entregado, pero en ese momento, el peso emocional era abrumador. Necesitaba recomponerse antes de dar el siguiente paso. Dentro del hotel, Carolina, convencida de haber resuelto el problema, volvía a su postura habitual de superioridad.
No imaginaba que su actitud precipitada había desencadenado algo mucho más grande de lo que podía prever. En el horizonte, Monterrey brillaba con sus luces, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Andrés no sabía exactamente cómo enfrentaría lo que vendría, pero algo en su interior ya comenzaba a transformarse. La noche comenzaba a caer, cubriendo Monterrey con tonos dorados y púrpuras. Andrés, al llegar a casa, encontró refugio en un pequeño cuarto que hacía las veces de oficina improvisada. Las paredes, decoradas con proyectos arquitectónicos y bocetos hechos a mano, eran un recordatorio de su dedicación y talento. Sin embargo, en ese momento, todos sus diseños parecían lejanos, como si pertenecieran a un mundo al que no era bienvenido. Mientras revisaba los papeles dañados que llevaba desde el incidente en el hotel, su mente divagaba entre recuerdos de momentos similares. No era la primera vez que lo trataban de manera inferior por su apariencia o por estar en espacios considerados exclusivos. El tono autoritario del guardia y la expresión de Carolina lo perseguían como un eco constante. Al otro lado de la ciudad, Regina Beltrán se encontraba en un evento oficial. Rodeada de cámaras y políticos, proyectaba la imagen de una líder fuerte y comprometida con la justicia social. Sin embargo, su teléfono vibraba insistentemente, trayendo mensajes de su asistente sobre la ausencia de Andrés. Al principio pensó que sería un retraso común, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Mientras tanto, en el hotel, Carolina continuaba con su rutina, pero un sutil malestar la atormentaba. Evitaba mirar el lugar donde el joven había sido retirado, como si quisiera borrar el momento de su memoria. En el fondo, sabía que algo en su comportamiento había cruzado una línea, pero se convencía a sí misma de que solo estaba manteniendo el orden. Andrés, por otro lado, comenzaba a recuperar el control. Sabía que necesitaba completar su entrega, independientemente de lo sucedido. Su orgullo como profesional no le permitiría que un acto de injusticia opacara su arduo trabajo. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa experiencia no debía ser solo otro episodio más para olvidar. Esa noche decidió escribir un correo electrónico a Regina, explicándole en detalle lo que había ocurrido. Cada palabra llevaba consigo el peso de la humillación, pero también la determinación de transformar esa situación en un catalizador para algo más grande. Al enviar el mensaje, no imaginaba que, a la mañana siguiente, la respuesta de su madre cambiaría el rumbo de todo. El amanecer trajo consigo una atmósfera pesada, marcada por el silencio tenso que envolvía a Regina Beltrán mientras leía el correo electrónico de su hijo. Las palabras de Andrés, cuidadosamente escogidas, no solo describían el episodio en el hotel, sino que también reflejaban las vivencias de muchos otros que enfrentaban el mismo tipo de exclusión silenciosa. La gobernadora sintió una mezcla de indignación y dolor al darse cuenta de que, incluso con todo el poder que poseía, no había podido proteger a su hijo de un juicio tan superficial. Regina canceló compromisos menos urgentes y convocó una reunión con su equipo. Era conocida por ser meticulosa y estratégica, y esta vez no sería diferente. La situación requería acción, no solo como madre, sino como líder que siempre había prometido luchar por la igualdad y la justicia. Su plan, sin embargo, tenía varias capas. Sabía que el incidente debía ser abordado directamente, pero también veía una oportunidad mayor para enfrentar un problema sistémico. En el hotel, Carolina comenzaba el día de manera rutinaria, pero una sensación de inquietud la acompañaba. Había mencionado el incidente de la noche anterior a algunos colegas, buscando validar sus acciones, pero sus palabras fueron recibidas con expresiones dudosas. La seguridad de haber actuado correctamente empezó a desmoronarse. El vestíbulo, ahora más concurrido, parecía devolverle miradas que no lograba comprender. Poco tiempo después, el ambiente en el hotel cambió drásticamente. La llegada de Regina Beltrán, acompañada de asesores y periodistas, captó la atención de todos.
El gerente del hotel, tomado por sorpresa, se apresuró a recibirla, mientras Carolina sentía su corazón acelerarse al darse cuenta de que algo importante estaba por suceder. Regina, con su postura firme y mirada intensa, no perdió tiempo en dirigir la atención hacia lo ocurrido. La presencia de cámaras y reporteros garantizó que el episodio se expusiera de manera amplia, pero con elegancia y control. No señaló culpables directamente, pero abordó cuestiones profundas sobre los juicios y la exclusión basados en apariencias o prejuicios velados. Carolina sintió una oleada de pánico. Las palabras de Regina eran como un espejo, reflejando sus propias acciones. Por primera vez, entendió el impacto de sus gestos y decisiones. En el centro de todo, Andrés llegó al hotel junto a su madre, llevando nuevamente la carpeta con los documentos. Esta vez, no había duda en sus pasos. El mensaje de Regina ya había comenzado a cambiar el rumbo de las cosas, pero el enfrentamiento real estaba aún por llegar. En el vestíbulo del hotel, todas las miradas estaban fijas en Regina y Andrés. La gobernadora, con su presencia imponente, parecía dominar el espacio sin decir una sola palabra. Sus asesores tomaban notas, los periodistas murmuraban con anticipación, y el gerente del hotel mantenía una expresión nerviosa, sin saber qué esperar. El ambiente estaba cargado, como si cada respiración fuera una chispa a punto de encender algo más grande. Andrés, a pesar de sentir el peso de las miradas sobre él, se mantuvo firme. Sus pasos eran ahora más seguros, como si cada movimiento reafirmara su dignidad. Sostenía la carpeta con los documentos como un escudo, recordando a todos que su presencia allí era legítima y llena de propósito. Regina caminó por el vestíbulo con calma calculada, observando los rostros de los empleados y huéspedes. Cada mirada se apartaba rápidamente, como si las personas sintieran vergüenza de enfrentar lo que estaba sucediendo. Carolina, de pie junto al gerente, sentía su corazón acelerarse mientras las palabras de la gobernadora resonaban en su mente. El impacto de sus acciones se desarrollaba frente a ella, y la culpa parecía pesar más que cualquier justificación que pudiera encontrar. Cuando Regina solicitó formalmente una reunión con la gerencia del hotel, fue como si el vestíbulo contuviera la respiración. Andrés fue invitado a acompañarla, y ambos desaparecieron detrás de unas puertas cerradas. Carolina, que hasta entonces se había mantenido a distancia, fue llamada para dar testimonio de lo sucedido. Cada paso que daba hacia la sala se sentía más pesado, como si estuviera caminando hacia un enfrentamiento no solo con las consecuencias de sus acciones, sino también con una verdad que evitaba admitir. Dentro de la sala, el silencio inicial era tan denso como la tensión. Andrés relató el incidente, describiendo con precisión cada momento. Su voz, aunque serena, llevaba el peso de la humillación. Regina no interrumpió, pero su expresión transmitía una indignación contenida, como si estuviera procesando cada palabra para convertirlas en un llamado a la acción. Cuando el gerente del hotel intentó suavizar la situación, Regina fue incisiva, dejando claro que no se trataba de un incidente aislado, sino de un reflejo de actitudes sistemáticas que debían ser enfrentadas. Carolina, ahora sentada en su silla, sentía el impacto de cada frase. No había escapatoria a la verdad que se desarrollaba frente a ella. La reunión concluyó con un compromiso claro. Se tomarían medidas para garantizar que situaciones como esa no se repitieran. Sin embargo, lo que vendría después de esa promesa aún estaba por revelarse. Regina y Andrés abandonaron la sala con una aura de determinación, mientras Carolina permanecía atrás, sola con sus pensamientos y la realidad de que sus prejuicios habían quedado al descubierto. Los días que siguieron al incidente en el hotel estuvieron marcados por reflexiones y cambios. Regina Beltrán, decidida a convertir la humillación de Andrés en un mensaje poderoso, anunció en sus redes sociales que participaría en una rueda de prensa especial para abordar lo sucedido. Sabía que no bastaba con exigir disculpas, era necesario exponer las raíces del problema y proponer acciones concretas.
La noticia de la rueda de prensa se propagó rápidamente. Mientras tanto, Andrés regresó a la oficina donde trabajaba, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no evitaba las miradas curiosas ni los comentarios indirectos que a menudo lo acompañaban en ambientes profesionales. Al contrario, su presencia estaba cargada de una firmeza silenciosa, como si estuviera decidido a demostrar que cada logro suyo era merecido, incluso frente a barreras invisibles. Por otro lado, Carolina vivía una tormenta interna. Las palabras de Regina y el relato de Andrés resonaban en su mente, obligándola a enfrentar no solo sus acciones, sino también las creencias y valores que las habían motivado. Por primera vez, comenzó a preguntarse cuántas veces sus actitudes habían perjudicado a otros sin que ella siquiera se diera cuenta. Ese pensamiento la consumía, pero también la impulsaba a actuar. En la rueda de prensa, Regina inició su declaración de manera impactante. No mencionó directamente a los responsables, pero narró la experiencia de su hijo con una serenidad que amplificaba el peso de sus palabras. Cada frase parecía llegar al público como un recordatorio de las desigualdades sutiles que impregnan la sociedad. La gobernadora destacó que el episodio no era un asunto personal, sino un reflejo de una cultura que muchas veces excluye sin darse cuenta. Carolina vio la rueda de prensa desde su casa. Reconoció en cada frase una verdad que había evitado admitir. Sentada en el sofá, observó la pantalla mientras Andrés, al lado de su madre, mantenía una expresión resuelta. La humillación que él había sentido ahora parecía transformarse en una fuerza que inspiraba cambio. Después del discurso, Regina anunció una nueva iniciativa, un programa que promovería capacitaciones obligatorias sobre equidad en empresas e instituciones públicas. Más que eso, se comprometió a crear un espacio donde las voces marginadas pudieran ser escuchadas y respetadas. Era una medida que prometía no solo resolver el caso de Andrés, sino abrir caminos para muchos otros como él. Carolina apagó la televisión con una mezcla de alivio e incomodidad. Alivio por ver que algo se estaba haciendo, pero incomodidad al darse cuenta de que ella también debía actuar. Por primera vez, consideró buscar a Andrés en persona, no solo para disculparse, sino para ofrecer su apoyo en la iniciativa liderada por Regina. El impacto de aquella rueda de prensa era innegable. Personas de toda la ciudad comenzaron a debatir el tema, sacando a la luz historias similares. El episodio en el hotel, que al principio había sido una herida dolorosa para Andrés, empezaba a transformarse en un catalizador de cambios mucho mayores. Días después de la rueda de prensa, la ciudad estaba en efervescencia. Las noticias sobre el discurso de Regina Beltrán se habían propagado no solo en Monterrey, sino por todo el país. El programa propuesto por la gobernadora se había convertido en el tema central de debates en redes sociales, cafés y oficinas. La iniciativa parecía dar voz a historias que antes eran ignoradas o silenciadas. En la oficina de Andrés, las miradas hacia él habían cambiado. Donde antes había desconfianza y distancia, ahora había respeto y, en algunos casos, admiración. Sus compañeros comenzaron a verlo más allá de su apariencia o su origen, reconociendo sus habilidades y su esfuerzo. Este cambio, aunque sutil, significaba mucho para él. Aún así, Andrés sabía que esta lucha era más grande que él mismo. Mientras tanto, Carolina finalmente decidió actuar. Con las palabras de Regina aún vivas en su memoria y un deseo creciente de corregir sus errores, buscó la manera de contactar a Andrés. Su intención iba más allá de una simple disculpa. Carolina quería demostrar que estaba dispuesta a aprender, a escuchar y a ser parte del cambio que Regina había iniciado. Cuando Carolina encontró a Andrés en la oficina, el ambiente se llenó de tensión. Ella sostenía en sus manos una carta, algo que había escrito la noche anterior con cuidado, reflexionando sobre sus acciones. Andrés la escuchó en silencio, manteniendo la postura firme que había aprendido a cultivar. Para Carolina, ese momento fue más difícil de lo que imaginaba,
pero también necesario. Su camino hacia el reconocimiento y la transformación comenzaba allí. Por su parte, Regina continuaba liderando su iniciativa con determinación. Organizó eventos públicos para compartir historias como la de Andrés, alentando a las instituciones a adoptar prácticas inclusivas y justas. Estos eventos no solo promovían cambios estructurales, sino que también ofrecían una plataforma para que voces antes ignoradas fueran finalmente escuchadas. En uno de esos eventos, Andrés fue invitado a subir al escenario para compartir su experiencia. Nervioso, miró al público, que incluía desde estudiantes hasta líderes empresariales y figuras políticas. Con la carpeta que había llevado el día del incidente en sus manos, comenzó a hablar. Su historia, aunque marcada por momentos de dolor, también era una narrativa de resiliencia y superación. Al final del discurso, la audiencia se puso de pie para aplaudir. Entre las personas en la multitud, Carolina también estaba presente, sintiéndose parte de esa transformación. Por primera vez en mucho tiempo, no se veía como la protagonista, sino como una aliada en una lucha más grande. El camino de Andrés, Regina y Carolina no había terminado, pero el impacto de sus acciones ya se hacía sentir. El episodio que había comenzado como una humillación se había transformado en una fuerza que unía a las personas y promovía cambios concretos. La esperanza, que a menudo parecía frágil, ahora brillaba como una luz firme e inquebrantable.